Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, Génesis, ya le vemos la cara también. Bienvenida. Gracias. Muy Encantada bien, de poder compartir con ustedes. gracias a ti por estar aquí. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos los que pudieron conectarse a esta charla introductoria. En esta charla vamos a explicar un poco de qué trata el círculo de la cucaracha. Ya Nelson les va a hablar en profundidad de qué se trata. Esto es un taller que viene de sus clases presenciales en la ONG. Y bueno, Nelson ya es parte de Imago, parte esencial de Imago, ¿no? Entonces, ya muchos conocen qué es Imago, qué enseñamos en Imago. Y bueno, Mario Flores se acaba de conectar, buenísimo, hay 7 personas. Nelson, cuando guste, puedes De acuerdo. iniciar. Bueno, miren, muchísimas gracias por su asistencia. Como bien decía Aarón, ya, y cosa que me encanta, ya yo hago parte de Imago. Lo bueno es que él ha dejado que yo me sienta en casa y que me sienta como en la ONG y he seguido con toda la metodología de trabajo de docente de la ONG. Justamente en la ONG, cuando empezamos a hacer diferentes tipos de talleres y diferentes propuestas de talleres, surgió la necesidad, producto de la necesidad de los alumnos que ya habían hecho diferentes tipos de talleres con nosotros, que querían un taller avanzado. Pues ya yo no hallaba qué de hacerle, que le consta, Juliana ha hecho todos los talleres con nosotros de la ONG, lo único que le falta es el círculo de la cucaracha. Ya le habíamos hecho plastilina 1, plastilina 2, desnudo 1, desnudo 3, desnudo masturbable, desnudo, ya yo no hallaba qué hacer, si ver, mira, aquí hay que hacer un cambio. Y eso surge también un poco por la necesidad. Imago, al igual que la ONG, o sea, nosotros no damos talleres de técnica, sino damos talleres de lenguaje, de lenguaje fotográfico y de lenguaje en línea general. Entonces, esa misma necesidad de nuestros alumnos, esto nos llevó a hacer esto. Nosotros tenemos como unos bloques, en el caso de la parte mía, hago como unos bloques de trabajo, que son bloques de un mes, de 4 clases, que justamente empezamos uno el mes pasado y lo terminamos. Es un primer taller que es el taller de fotografía experimental, ¿verdad? Que toca un poco, y todos los talleres que yo doy, al igual que el círculo, simplemente yo enseño todos mis errores y son metodologías de trabajo basadas en mis propias experiencias. Igual, yo en la ONG empecé a dar fotografía antropológica porque hacía fotografía antropológica, fotografía editorial porque yo trabajaba en fotografía editorial. O sea, yo generalmente las clases que doy son producto de abordaje de la fotografía que yo ya he transitado y se basan en mis trabajos personales. O sea, un poco yo trabajo mucho en función de mostrar mis cuadernos de boceto, y una de las cosas que insisto y que por supuesto en el Círculo de Cucaracha va a ser un eje fundamental, es primero el derecho al error como una cosa fundamental en el nivel de investigación y el derecho a la lentitud. O sea, primero, ¿por qué tanto apuro y toda esa cosa como instantánea? Y todas las plataformas digitales hay una tendencia allá, ya. O sea, y los procesos creativos son lentos. Y no solamente son lentos, sino cada persona tiene un nivel de lentitud, que además es importante aprender cuál es nuestro nivel de lentitud, a qué ritmo vamos cada quien. Entonces, un poco la idea del círculo es trabajar durante 6 meses que da la posibilidad de extender más los procesos creativos durante 6 meses. Lo cómico es que uno, cuando antes de arrancar, uno dice 6 meses, uno dice 6 meses, eso es medio año, y se pasa igual de rapidito que las 4 clases de los talleres. O sea, ya nosotros tenemos un, un círculo de cucaracha que surgió de los alumnos de Imago,
que dijeron, bueno, Nelson, tú no nos vas a dejar así, ¿y ahora qué? O sea, después de los 4 talleres, ¿ahora qué va a pasar? No, entonces ellos mismos fueron los que sintieron. Entonces Aarón, muy inteligente, dijo, pero menos, sigue lo que tú hacías en la ONG, los círculos de la cucaracha. Bueno, ya estamos a punto, en enero terminamos el primer círculo de la cucaracha y ya el primer nivel del círculo de la cucaracha quieren un segundo nivel para seguir trabajando. Y arrancamos que con ustedes, los que vayan a hacerlo, es otro nivel. Un poco, ¿cuál es la base? Seguimiento de trabajos personales. Seguimiento de trabajo personal no implica que uno tenga que tener un trabajo avanzado, ya terminado, sino lo mismo. El taller se adapta a ustedes. Para empezar también, para mí una cosa fundamental es que los talleres lo hacen los propios alumnos. Y generalmente cuando hacemos los balances, tanto de los talleres cortos como los talleres largos, es que todo el mundo siempre agradece a todos sus compañeros de estar porque ustedes mismos enseñan mucho. Uno, a través de procesos, ver el proceso creativo de los demás, eso es de un gran aprendizaje. Y yo siempre digo, o sea, yo soy como el que produce la situación, el crisol, pero el taller, uno nunca sabe qué va a pasar en el taller, porque todo depende de la particularidad de cada uno de los alumnos y lo que aporta. Pero yo, dentro de esa estructura de los 6 meses, que pasa más rápido de lo que uno piensa, yo doy como 6 bloques fundamentales teóricos que no implica que la gente tenga que hacer ejercicio. Un poco aquí ya no es el caso de los talleres, que uno manda un ejercicio que es como un ejercicio motivador, que implica que las personas trabajen en ciertas investigaciones, por lo menos el experimental, que Franklin acaba de determinarlo. El eje central de ese taller es un autorretrato desnudo censurado. Entonces, ¿qué muevo yo en ese núcleo fundamental? Es tu cuerpo, tu autorretrato desnudo, pero censurado. No es un autorretrato desnudo, es un autorretrato desnudo censurado. Eso tiene unas implicaciones para abrirse a muchas posibilidades. Pues yo estoy convencido que uno tiene que, la fotografía es un ejercicio corporal, lo tomamos con nuestro propio cuerpo. Entonces yo establezco 6 ejes que me parecen que pueden servirle a los alumnos. El primer eje es sobre imagen fraccionada, que yo creo que con su representante máximo, que es David Hockney, o sea, que es una posibilidad dentro de cada trabajo de cada uno de ustedes, de repente lo puede usar. El segundo bloque es la puesta puesta en escena, pero en miniatura, las posibilidades de hacer puestas en escena, pero con elementos en miniatura. Después tocamos un tercer eje, que es la fotosecuencia con o sin texto, o la secuenciación de la fotografía. O sea, que por supuesto Dwight Michaels es como el que desarrolló más esa parte, que es la posibilidad de trabajar una fotosecuencia. Después, el cuarto eje es la imagen y texto, que también se ha trabajado mucho en la fotografía contemporánea, es el trabajo de texto e imagen, o imagen con texto. O sea, ver la potencialidad de introducir textos a la fotografía. Después, un quinto eje, que es el desnudo como ruptura. O sea, ya te estás viendo, Mali, ya te ves. El desnudo como ruptura es toda la fotografía contemporánea, realmente uno de los elementos más importantes y más dentro del desnudo femenino hecho por las mujeres, y el aporte de toda la visual femenina dentro del desnudo, que ha sido extraordinaria, y yo creo que ha sido uno de los ejes importantes del lenguaje contemporáneo fotográfico, que es la visual desde lo femenino. Y el sexto eje es fotografía objetual. O sea que también en la fotografía, caso de muchos fotógrafos que de repente ya la fotografía la transforman en un objeto o en una instalación
o ya la fotografía como objeto, o los objetos fotográficos. O sea, como bien sabemos, en el arte contemporáneo muchos artistas contemporáneos han usado mucho la fotografía como elemento, o sea, donde lo importante no es la toma, sino es el objeto fotográfico. Entonces, esos serían como los 6 ejes fundamentales que tocaríamos durante esos 6 meses. Pero entonces, como digo yo, o sea, una vez yo tuve, me acuerdo en un sueño, en el primer taller que hice del Círculo de la Cucaracha, tuve un sueño que me encantó, que lo conté enseguida el día siguiente en el taller, era que yo soñé con un taller que no tenía programa. Yo antes hacía programa, hacía programa, cartesiano, tal día damos tal cosa, y realmente yo ahora mandé eso para el carrizo, porque yo creo que los procesos creativos se van dando igual como crece una mata o una planta. Ella no tiene que ser derechita, puede ser a la derecha, o sea. Entonces también muchos trabajos personales de ustedes me dan a mi pies para buscar otros autores. Si alguien está trabajando de tal cosa, entonces yo sé de algunos autores que me parecen interesantes, que pueden ayudar a algunos de los trabajos particulares de cada uno de ustedes, entonces pongo eso. O sea, la parte teórica que se va dando en función también orgánica de los propios alumnos. O sea, los alumnos, ustedes los participantes van también conformando el taller y yo, si tengo que mandar para el carrizo todo esto que les acabo de leer, tranquilamente lo mando para el carrizo porque la cosa se va por otro lado, tranquilamente. Por lo menos, una experiencia de otros talleres así, tipo cucaracha, antes que se llamara el Círculo de la Cucaracha, de talleres de trabajos personales, que se dio en este primer círculo de Imago, el caso de un participante que trabaja con el desnudo. Él el taller lo está usando para revisar todo su archivo. Porque eso es una cosa que uno no hace, que también puede ser una de las maneras de hacer el taller de manera muy productiva, que es revisar todo lo que tú has hecho. Entonces tú planteas que tú durante esos 6 meses quieres tener una radiografía de qué has hecho tú en fotografía hasta este momento. Entonces, ¿qué implica eso? Ordenar, buscar cuál fue la primera fotografía, si eran analógicas, digitalizarlas, ordenarlas por tema. Entonces, él está redescubriendo su trabajo y él dice, pero ¿qué hago con mi trabajo? Entonces, bueno, uno de los formatos que puede surgir del taller es de repente plantearse hacer un libro como una síntesis de un trabajo de muchos años. Entonces ahí implica, entonces empieza a buscar todos los trabajos. ¿Vale la pena hacerlo sobre una cosa antológica o vale la pena hacerla sobre un tema específico? Otra cosa que es interesante en la investigación de sus propios archivos es que ustedes viendo desde el primero, eso lo hice yo al mismo nivel personal, yo en un momento dado caí en una crisis total y como todo el mundo le dice, ¿será que yo no voy a tomar más fotografías? No se me ocurre más nada. Empecé a revisar todos mis archivos y uno revisando los archivos, entonces empieza a descubrir que hay constantes, que uno siempre como que dice lo mismo, pero de diferentes maneras. De repente hay temas que temas que uno tocó, pero que no terminó de desarrollar. Mucha gente en los talleres cortos dejan trabajos que no han desarrollado. Entonces de repente uno mira, yo el tema ese del autorretrato desnudo censurado, yo hice ese ejercicio, pero quisiera pasarlo ya a trabajo personal, que no fuera un ejercicio, sino quiero profundizar más sobre mi cuerpo. O alguien que de repente se la pasa tomando ventanas, que puede ser tranquilamente, y entonces, oye, mira, pero yo desde el principio he tomado ventanas y se da cuenta que durante 15, 20 o 30 años siempre aparecen ventanas. Y de repente él descubre que tiene, entonces ahí es donde el trabajo de fotosecuencia es fundamental. Porque, ¿qué pasa? La narrativa fotográfica, o sea, una imagen es como una letra. Entonces uno aprende a hacer una letra. Pero lo interesante de hacer una letra es como si uno aprendiera a escribir y se quedara simplemente sabiendo hacer letras. Y hace, coño, qué letras tan bonitas, qué bonita A, qué bonita B. Pero bueno, ya, lo bonito de hacer letras es hacer palabras. Entonces,
con todas esas ventanas durante 15, 20 años, uno empieza a sacar las letras y armar palabras. Y se potencia mucho más, que es la narrativa fotográfica. Después que empieza a hacer palabras con esas letras que desarrolló, entonces hay imágenes que no funcionan como letra sola, pero sí funcionan dentro de una palabra. Y después la fase superior es hacer de esas palabras, hacer poesía en el orden que tú la pongas, si la pongas al principio o la pones al principio. Y eso es un poco lo que es el lenguaje o la narrativa fotográfica. Es un poco lo que a mí me interesa desarrollar durante el círculo de las cucarachas. Otro factor importante es que lo que yo siempre me baso en la poesía de Rafael Cadena, ¿qué pasa detrás de sus ojos? Si mis talleres no entran detrás de sus ojos, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, es ver hacia adentro más que hacia afuera. Y hacia adentro hay lenguajes personales y ustedes se van a dar cuenta que sean 8, que sean 10, que sean 20, que sean 30, cada quien es tan hermosamente diverso y tiene algo que decir que tiene que ver con lo que pasa detrás de sus ojos. Esa es la parte que a mí más me interesa, que al mismo tiempo es lo que enriquece, y lo puede decir Franklin, que acaba de terminar un taller. Lo bello del taller es que tú empiezas a ver otros individuos que tienen maneras particulares de ver. Y entonces esa broma es como muy bonita, es como una cosa íntima que vamos compartiendo. Y para mí eso es fundamental. Por otro lado, yo disfruto mucho dando mis talleres y yo gozo mucho dando mis talleres. Yo disfruto a unos niveles totales. Entonces, porque nos vemos, es como ver gente, es como romper todo este peo de lo digital, que es tan impersonal, y lograr una conexión a otro nivel, donde todos nos aportamos y donde no hay competencia. Hay una cosa que yo siempre toco, que lo toca muy bien un cineasta italiano, ¿cómo que se llama? Pasolini, que él habla sobre el derecho a la derrota. Una cosa tan atacada a nivel de estudios formales y a nivel de las carreras, es que está prohibido, o sea, y la derrota hace parte de la vida. O sea, uno tiene que vivir en una sociedad donde hay el derecho a la derrota, a equivocarse, a pararse y no sentirse culpable, sino sentirse, qué maravilla tener una derrota. Una derrota a veces aprende más que de una victoria, pero saber asimilar eso. Como de repente usted tiene un planteamiento inicial, entonces uno, no, porque uno es un hombre serio, el primero en clase, el mejor, y no, uno puede cambiar totalmente de repente lo que uno tenía pensado, irse por otro lado. Eso es tan sabroso, además eso es divino. Es como cuando uno renuncia a un trabajo. No hay nada más rico que renunciar a un trabajo y mandar para la mierda todo. Eso es muy sabroso. Y eso a nivel de los trabajos nosotros personales, eso es importante. Que la educación formal lamentablemente no hace eso. O sea, nosotros estamos como conformando francotiradores poéticos. O sea, cada uno de ustedes es un francotirador que tiene una manera de ver. O sea, y esas cosas particulares, que realmente es lo que hacen que ustedes no socialicen también, es lo que es el lenguaje. Y eso es lo que hay que desarrollar. Esa particularidad que los hace diferente a los demás y además lo hace medio bizarrito. Yo siempre digo con mucho orgullo, la gente que hace mis talleres es porque tiene algo de bizarrito. Yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿por qué tú haces un taller con Nelson Garrido? Pues bueno, si tú estás haciendo un taller conmigo, es que tú eres medio bizarrito, porque yo tampoco es que sea muy normalito que se diga con el trabajo que hago. Entonces, esa especie de comunión es la que yo quiero que se traslade al taller del círculo y que aporten. O sea, al final los alumnos empiezan a recomendarse fotógrafo, me recomiendan a mí fotógrafo, uno empieza a recomendarse película, se dan cosas muy bonitas. Y viendo, para no hablar solamente mal del mundo virtual, la parte bonita es que nosotros aquí estamos, personas de diferentes países, y eso sí es una parte muy rica de los talleres en línea, que hay personas de muchos países que están en muchas circunstancias, en diferentes características, y eso es una cosa fundamental de estos talleres en Imago, que sea una mezcla, o sea, híbrida, maravillosa.
Entonces, bueno, es un poco llamado a eso. Sí les digo que, o sea, para mí, los talleres míos, si yo logro que ustedes salgan primero de su zona de confort. Mis talleres no son talleres, sabroso que lo diga Franklin, que está haciendo así con la cabeza, es que salgan de su zona de confort y si yo logro con el círculo que ustedes no duerman, mejor. O sea, que no sea, o sea, esto no es así como horarios de oficina. Este no es un taller de horario de oficina, esto es un taller donde yo voy a usar como tipo medicina homeopática y a través de lo que pase, ustedes se queden pensando y en la noche cuando uno está antes de acostarse o se está bañando, un día, pero mira cómo hago el trabajo y si hago esto y si no hago esto. Y eso para mí me interesa mucho. Y aunque sea de 6 meses, igual para los talleres cortos, el círculo y los talleres empiezan cuando terminan el círculo y los talleres. O sea, a mí lo que me interesa es darle herramientas y metodologías de trabajo, sugerencias, para que les sirvan a sus procesos creativos. Y otra cosa importantísima de los talleres y del círculo es que también gocen mucho y que no hagan tareas. No es que si no, yo no pude hacer nada esta semana, no se preocupen, yo no estoy pidiendo tarea, no quiero que hagan tarea, sino que disfruten lo que están haciendo. Y cuando no pueden hacer, no hacen nada y ya está, no es que no hice la tarea, y entonces voy a llegar sin la tarea. No, y la idea es que no hagan tarea, sino que entren en un proceso creativo de investigación hacia adentro de ustedes mismos. E insisto, la parte teórica, por lo menos, una persona estaba haciendo un trabajo sobre cambios ecológicos en la zona donde ella vive y ella está tomando fotografía de unas canteras. Entonces, por lo menos, cosa que a mí me encantó, además, cómo lo usó. Después, entonces ella tomaba y decía, oye, pero es que me parecen tan aburridas esas imágenes de las canteras, del problema ecológico, me parece que es así como medio aburrido. Entonces ella usó la técnica de la fotografía fraccionada y tomó una fotografía fraccionada de la cantera y agarró o sea, potenció un hecho documental y lo redimensionó y le resultó maravilloso. O sea, yo no quiero que ustedes se adapten al círculo. Yo creo que el círculo es el que tiene que adaptarse a ustedes y que ustedes usen el círculo en función de sus necesidades, no al revés, para seguir hablando de la educación formal. ¿Cuál es el gran pedo de la educación formal? Tú eres como un basurero que te abren aquí y te empiezan a meter información. Coño, entonces es una acumulación de información que nunca llega a ser conocimiento porque no es una necesidad. De repente, si tú estás haciendo un trabajo de tal tipo, yo te voy a dar el autor que te sirve para tu proceso creativo, ¿me entiendes? Y que disfruten. Eso es una cosa importante. Bueno, ahora a mí me gustaría que ustedes hicieran preguntas. ¿Qué pregunta tienes sobre el círculo? Y no se aterroricen, por favor, no se aterroricen. Nelson, yo tengo alguna pregunta. Has hablado de talleres previos que yo no he hecho. ¿Es necesario hacer talleres previos o se puede ir directamente a este? Mira, se puede ir directamente a este. Si tú, bueno, porque total, el taller empieza en febrero del año próximo, ¿verdad? Que es el taller continuo. Nosotros arrancamos ahorita, el 7 de febrero, arrancamos un taller de la puesta en escena. Si lo puedes hacer, sería buenísimo, porque eso ya te da elementos de metodologías de trabajo conmigo, y trabajas ya la puesta en escena en particular, no es mala idea. No Sí, es mala idea. el 7 de noviembre es que Perfecto, comienza. noviembre. O sea, el mes que viene. Con ese taller cerramos el año. O sea, nosotros ya todos los talleres cierran el año a mediados de diciembre, porque yo sé que la gente, la familia, los viajes, el descanso, etcétera, la Navidad, pues. O sea, si puedes hacer ese Vale, taller de la puesta en escena, sería ideal, María. Sería ideal. vale. Si no, Tengo más si, preguntas. dime. Yo saco muchas fotos, pero no tengo y a todo lo que me gusta y muchos tipos de lo que veo que me gusta y voy. Pero no tengo trabajo personal, no consigo enfocarme en nada. ¿Puedo hacer este taller? Tranquilamente, tú lo que podrías hacer
es justamente una revisión de todo el trabajo que tú has hecho, que lo puedes empezar una vez a ubicar, ¿verdad? Antes de empezar el círculo, y empieza a ordenarlo en temáticas. O sea, yo estoy seguro que tú dices, yo tomo foto de todo, pero en ese todo no es todo, es lo que para ti es el todo, que son cosas que a ti te llaman la atención. Entonces, busca las constantes que hay, que tú hayas repetido en el transcurso. ¿Cuántos años tienes tú tomando fotos? Así como 5 o 6. Perfecto. Tienes 5 o 6 años trabajando en imagen. Entonces, Sí. ubica todo el material y ve qué cosas se repite, qué cosas has tocado tú muchas veces, pero que quisieras profundizar. Ahí están las claves. Yo di ahorita una charla aquí en Caracas, porque se cumplió 30 años de una fotografía mía que es muy emblemática en Venezuela, que es Caracas sangrante, que es una imagen de un edificio sangrando. Y que está aquí atrás, mira, mi ahijada lo tiene, esa foto que tiene Juliana. La conozco, atrás. la conozco. Tú la conoces, viste, gracias Juliana, me parece muy bien. Entonces, yo di una charla, entonces yo en la charla, que estaba Franklin fue a esa charla, empecé a proyectar, que nunca en mi vida había proyectado, unas imágenes que yo había hecho cuando tenía 14 años. Y después fui haciendo como un recuento y después yo ahora a los 71 años me doy cuenta que yo estoy diciendo lo mismo desde que tenía 14 años, pero de diferentes maneras. Y hay cosas que ya estaban en mi inconsciente. Entonces yo estoy convencido, uno dice, yo tomo de todo, no, ese todo tiene que ver con tu inconsciente. Seguro en eso que tú crees que es así, que no tiene, que es un todo desordenado, es como un sistema, como los fractales. Ahí hay cosas que tú tienes que buscar, esos fractales que hay en tu trabajo, y con qué te quedas tú con esos 5 años de fotografía, donde ves tú que hay caminos que tú podrías seguir. Y lo vas a conseguir. Y es impresionante. Vale. Porque uno cree Última que pregunta. Dime. Perdón. No, dime. Última pregunta. Yo solo utilizo Lightroom, no sé utilizar Photoshop ni otro programa. ¿Necesitaría algo más o con eso me vale? Mira, yo no sé usar ninguno, que es lo peor. Vale. A mí me lo hacen. Qué horrible. Es otra opción. Tienes que aprender, Nelson, tienes que aprender. Y no, pero yo prefiero que me lo hagan. Sí, eso, oíste, yo me acuerdo algo que se decía antes, un fotógrafo, no recuerdo quién lo dijo, que decía, hablaba del laboratorista y el fotógrafo, que decían que el laboratorista era una profesión muy distinta al ser fotógrafo, pues. Y es cierto, igual que el que revela imágenes digitales, hay fotógrafos, la mayoría lo hacen, pero yo les aseguro que si pudiesen pagar a los fotógrafos para que se lo hicieran, muchos lo harían, pues. Es mucho mejor. Bueno, yo cuando hacía la fotografía analógica, a mí me copiaba Ricardo Arma. Y mejor que Mm, Ricardo Arma difícilmente. Me copiaba y ya mm, sabía cómo eran mis contrastes. Yo tenía mi laboratorista en colores. Pero ahí no te preocupes. Aquí lo más importante es la parte del lenguaje, conseguir tu lenguaje personal, que está ahí, que tú no lo ves, pero está ahí. O sea, y es impresionante. Te estoy hablando de los talleres de 4 días, de 4 semanas. Está aquí Franklin, que acaba de terminar uno. ¡Ping! Son saltos cualitativos. O sea, la potencialidad que cada uno de ustedes tiene es tan grande que uno no se da, es impresionante. Y uno hace saltos cualitativos y empieza a ver, o sea, porque uno siempre quiere ver cosas que están muy lejos de uno. Y todo está cerquita de uno. Mira, yo siempre digo, o sea, la cosa es tan personal que aunque te enseñen a escribir en Palmer, cada quien tiene una escritura diferente, que es producto de personas. Tú cuando estás en la oscuridad y oyes caminar a alguna persona familiar, tú sabes si es tu mamá, si es tu hermana, si es tu pareja. O sea, cada persona camina de una manera diferente. O sea, tenemos particularidades. El problema es que siempre con el proceso de la uniformización,
que todos somos iguales. Eso no es así. Y empieza por el fenómeno del kinder. Yo siempre he hecho este cuento. Yo primero, cuando estudiaba kinder, me jubilaba, salía, no me gustaba ir a clase, me parecía horrible. Porque yo el primer día que yo fui a la clase y yo estaba ilusionadísimo, me encantaba dibujar, llega la maestra y te dice, pinta una casa. Y yo decía, una mancha, para mí esa era mi casa. Llega la maestra y me dice, no, no, perdón, eso no es una casa. Una casa es un palito, un techito y una chimenea. En Venezuela que hace tanto calor. O sea, yo dije, verga, aquí, yo dije, chiquito, aquí está pasando algo mal. O sea, y entonces todo el mundo tenía que hacer la casita del coño, además con chimenea, en un país tropical. Y mi mamá me ama. Coño, entonces la educación lo que nos ha castrado esas posibilidades personales que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, la idea justamente en el lenguaje fotográfico es conseguir esa cosa que tú tenías antes de que te enseñaran a hacer la casita con la chimenea. Y entonces, revisando tu trabajo personal, tú vas a conseguir esas claves. Esas claves están ahí. Es impresionante. Es impresionante. Además, tú ves que la gente como da saltos extraordinarios y son cada persona. O sea, y primero es divertidísimo. Porque, coño, qué sabroso que estemos haciendo fotografía, que tengamos una parte creativa que podamos ejercer. Oye, eso es un lujo. Eso es un lujo maravilloso. ¿Cuántas personas no tienen ninguna práctica de leer, música, dibujo? Eso es un lujo. O sea, eso es aprovechar un don que uno tiene. Y todos tenemos ese don. Yo estoy convencido. Al ritmo y con los errores debidos. ¿Qué otra pregunta, María? ¿Alguien No, tiene no otra tengo pregunta? más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Lo demás, Gracias. gracias a ti, María. Yo quería preguntar, Yo tengo o sea, una pregunta. Dale, Marco, y después Diana. Dime, Marco. Ok, mi pregunta es que respecto, yo llegué a esto casi que de la nada y no encuentro información sobre cómo participar en el Círculo de la Cucaracha. No sé si hay alguna página web o algo. Aarón te va a dar toda esa información. Deja que hable Sí, Juliana y después tú le das, mira, ahí tengo una interferencia. sí, ajá, ya. Ajá. Dile tú ahí algo, Aarón, y después habla Juliana. Sí, ya cuando Nelson termine de explicar, de hablar, yo les voy a contar cómo es el proceso, cómo se reserva y bueno, yo después les hablo de todo eso. Juliana, ¿no? Sí. sí, no, igual quería preguntar algo que seguramente respondes después, Aarón, como las fechas, cómo sería unirnos y eso, así que no. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, ahí lo importante es tener la disciplina, o sea, la disciplina dentro del gran desorden mental que uno tiene, porque yo creo que disciplina con desorden. A mí me encanta la disciplina, pero con mucho desorden. Es como los árboles no crecen así exactos, sino van creciendo un poquito más arriba. O sea, hay una unidad, pero dentro de ese despelote que es cada quien. Es que procesen y utilicen el trabajo de cada uno de ustedes. Por el caso de Mali, a mí Mali me ha mostrado portafolio. Entonces, y dijo, no, yo voy directo para el Círculo de la Cucaracha. Y ella ya tiene un trabajo elaborado, pero ella quiere como ordenar eso para evolucionarlo. Pero ese es el caso de Mali. María va a revisar su archivo, o sea, todo eso puede convivir tranquilamente, pero tú vas a aprender de Mali, María va a aprender de ti, de Juliana, de Franklin, de todos los que participan. Es impresionante cómo se aportan entre ustedes, porque ven otros procesos, con sus errores, con sus aciertos, con sus capacidades, con sus ritmos, pero no se pide un solo ritmo, porque el gran problema es eso. ¿Cómo en una cosa creativa tú puedes pedir un ejercicio para que todo el mundo llegue al mismo resultado? Primero me parece aburridísimo y espantoso. Me parece que eso va contra prácticas mínimas de libertad. Pero dentro de esa práctica de libertad estamos en un colectivo donde vemos que hay otras personas que son diferentes a nosotros.
Entonces, eso aprende a ver como, mira, pero de esta otra manera también se puede ver, pero con el respeto de la coexistencia de todo. Es como los bosques. En un bosque, uno aparentemente ve un bosque que lo ve todo desordenado. No, ahí hay una coherencia total. O sea, eso que nos parece desordenado es profundamente ordenado. O sea, obedece a leyes bellísimas, de proporciones, de correlaciones. Aprovecho para que los que no hayan leído, que igual se lo voy a mandar durante el círculo, los que no hayan visto el mundo fantástico de los hongos, un documental, véanlo. Eso es una maravilla. A mí eso me cambió el mundo. Se llama Hongo Fantástico, es que se llama. Donde establece justamente en ese bosque que por las raíces hay una interconexión maravillosa. Yo hasta ahora, viste, hasta la ciencia es errónea. Yo siempre dije, la naturaleza es competitiva, la ley del más fuerte. Viendo, y entonces yo siempre decía una cosa, entonces el árbol, la semilla que va más lejos, después no tiene nada que ver. No, los árboles siguen a través de las raíces y toda una red de hongos en la parte de abajo, se interrelacionan, hay todo un sistema súper complejo y la naturaleza es colaborativa, no competitiva. Y a nosotros siempre nos han dicho que la ley del más fuerte, la ley de la competencia, entonces bueno, entonces no hay derecho a la derrota, el que se derrota se desecha. No, la naturaleza es colaborativa. Entonces, dentro de todo ese desorden, o sea, hay una gran coherencia. Entonces, nosotros somos aparentemente, socialmente, nos hablan de que somos un desorden porque no coincidimos con las normas sociales, pero no, o sea, porque eso obedece a otra cantidad de cosas que hay que, pues yo no sé por qué estoy hablando de eso, de qué es lo que estamos hablando, yo me fui por otro lado. Otra pregunta que yo no sé por qué me puse a hablar de los Hablabas del orden de la naturaleza, de que el bosque es desordenado, pero parece desordenado, pero no lo es. Yo soy tan desordenado, eso también nunca me crean nada, yo invento vainas, otra cosa, yo cambio fecha en función de mi narrativa y en función de la fabulación, a mí nunca me crean ni fecha ni nada, yo digo lo que se me ocurre, porque me conviene para el discurso, o sea, eso es típico de lo que acaba de pasar ahorita, es un ejemplo de lo que va a ser el círculo, que de repente no sé de lo que estoy hablando. Eso es bueno. Yo tengo una pregunta, Pregúntame, Mali. o no sé si apagar la cámara porque el internet está un poco lento. ¿Me escuchan bien? Se te escucha bien. Ok. Sí, Habías mencionado, ok, habías mencionado al inicio como una estructura de, de lo que va a cubrir el círculo, ¿no? Que es algo similar a lo que hay en las estructuras de los talleres. Esos puntos de partida los vamos a utilizar en nuestros trabajos personales, o sea, el trabajo que te entreguemos para participar en todo este proceso de construir la construcción de lo que sea que vamos a... Por ejemplo, en mi caso, a mí me interesa entrar contigo en un proyecto de la soledad, porque por supuesto que yo tengo que escoger la vaina más abstracta del universo, entonces, para mí, y tengo ya varios meses trabajando y documentando, pero me está costando darle forma y sintetizar ciertas cosas. Entonces, quiero saber si, por ejemplo, en ese caso, vamos a utilizar las mismas estructuras que en los talleres, o cómo sería. No, mira, tú usas, yo doy unos bloques teóricos que pueden cambiar, que son posibilidades de expresión que podrías usar en el caso tuyo sobre la soledad. El ejemplo que te puse de esta persona que estaba trabajando sobre paisaje ecológico, de todo el proceso de deterioro de la zona donde ella vive, y entonces ella vio que en la fotografía fraccionada había posibilidades de usarla para los paisajes que ella estaba haciendo.
eso no es que ustedes van a usar esos ejercicios que yo voy a mandar a hacer ejercicio con el tema de ustedes. Ustedes con lo que yo ven si de repente en el caso de la soledad, yo estoy seguro que para la soledad el trabajo de Dwayne Michaels, de la fotosecuencia con texto, te va a abrir unas ventanas maravillosas para el tema de la soledad, que es introducir la fotografía y texto, que la hace como o fotografía en movimiento o sobre exposiciones. Él trabaja casi como que si tuviera una cámara Kirley que toma los fantasmas, y entonces con las dobles exposiciones, él crea como personajes inexistentes que son como fantasmas. Entonces ahí depende de ti, si tú viendo esos autores de repente ves, oye mira, pero a mí me interesa de repente trabajar el tema de la soledad a través de la fotosecuencia con texto, pero eso lo determinas tú, porque no es un taller, es un taller de seguimiento de trabajos personales. Aquí no es que yo, como en los talleres, doy un ejercicio que ustedes tienen que desarrollar y los apoyo teóricamente, sino que ustedes vienen con una propuesta que puede cambiar, o que puede ser en el caso de María investigar para ver por dónde podría ser. O sea, que es el caso de Donato. O sea, Donato vino, a mí lo que me gusta es hacer desnudo. Y además entonces él estaba horrorizado porque dice, bueno, pero aquí tu trabajo, a mí no me gusta tu trabajo. Y dice, no, es que tú no tienes que estar haciendo perritos muertos ni santos degollados. O sea, es usar, o sea, tu trabajo de investigación, y de repente, ¡pam!, yo te voy a dar como elementos que de repente te podrían servir. Pero entonces, en el caso tuyo, si yo sé que hay un fotógrafo que trabaja la soledad, que yo sé que te puede servir, ¿ves? Yo voy a buscar un autor que yo sé que te puede y lo voy a dar, que no está en el programa. Y si cada uno de ustedes me pide que yo busque otro fotógrafo, voy a buscar y no doy el programa que le di. O sea, el programa de hoy es una estructura que yo creo que puede servir. Pero si en el caso del grupo de ustedes no sirve, yo cambio completamente y busco autores que tengan que ver con ustedes. Por lo menos en un taller que yo di, una persona estaba como creando como una historia. Eso no estaba en el taller. Entonces di un trabajo de María Godet, española, que es Los Afronautas. Es un fanzine que ella hizo partiendo de un hecho histórico de unos astronautas africanos, que es una maravilla. Pero lo tuve que dar porque tenía que ver con un alumno que estaba trabajando sobre eso. O sea, yo voy a ir buscando, cuando arranquemos como una especie, yo al arranque yo tengo que pedirle menos qué es lo que ustedes quisieran hacer, que no implica qué es lo que tienen que hacer, pero es lo que ustedes quisieran hacer. Entonces, se va armando el taller en función de sus proyectos personales, porque aquí es al revés. No es un taller donde yo doy un tema, ¿verdad? Sino el tema son los que ustedes quieren hacer. Y yo voy apuntalando eso metodológicamente. Por lo menos, ¿qué le podría yo sugerir a María, que tiene foto? Sería ideal, además que ella revise todo su trabajo, hay una cosa que llamamos nosotros la técnica de las barajitas, que lo emplean muchísimos fotógrafos, que a mí me lo enseñó fue Luis Brito, un fotógrafo venezolano, que es copiar la foto en tamaño pequeñita, ¿verdad? Porque tú para editar, para ver todo ese material, escoges cuáles son las mejores y las copias, entonces te pones a verla, pero físicamente, porque ahí la computadora, tú pasas, no, yo por lo menos no funciona para editar. Entonces tú vas haciendo juegos de barajitas del primer trabajo, escoges las mejores, las copias en chiquito. Y entonces después las pones sobre una mesa y empiezas a jugar. Pongo esta primera, quito esta, pongo esta, me gusta más esta. Eso, ahí yo te daría metodologías para lo que tú estás haciendo. En el caso de María, en el caso tuyo, si tú estás tratando de soledad, bueno, ¿qué autores estás leyendo? De repente te podría recomendar ciertos autores que tocan el tema de la soledad perfecto. O de repente ha pasado que de repente, mira, ve tal película. Pues de repente en una película, yo por lo menos muchas series de fotografías que yo he hecho que han sido basadas en películas. O sea, yo ahorita veo imágenes en literatura. A mí la literatura me da muchas herramientas para hacer mi fotografía o cine. ¿Me entiendes? Entonces ahí uno va como complementando todo eso. Es una cosa como
enciclopedista, que uno tiene que ver un poco de todo. Aarón, di tú la parte que habían preguntado. Eh, sí, bueno, por allí me preguntaron la fecha de inicio. Toda la información que hoy se publicó en las redes, se las puse en el chat. Ustedes pueden copiar la información del chat y guardarla, ¿no? Para que la tengan. Una de las ventajas, yo digo que siempre, bueno, la pandemia trajo esta virtualidad que al principio nos incomodaba, pero mucha gente se dio cuenta, ¿no? Bueno, yo enseñaba en línea mucho antes de la pandemia, entonces para mí no fue un proceso tan traumático porque yo dejé un grupo de alumnos en Panamá, ¿no? Sin embargo, tiene sus ventajas. Esta mezcla de culturas que me parece súper enriquecedor también, porque eso también contribuye a ese aprendizaje colectivo. Y dos, es la posibilidad de que se graben las clases. Si ustedes van a un taller presencial y se enferman y faltan 3 clases, no hay forma de recuperarlas. Aquí, si no puedes entrar porque te sientes mal, van a estar las grabaciones disponibles. Las grabaciones van a estar disponibles 7 meses, desde la primera hasta bueno, un mes más, desde el inicio del círculo, pues. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no? El hecho de que todo lo que aquí se vea, en caso de que no puedan asistir o lleguen tarde o ese día hubo una manifestación en la ciudad y trancaron las calles y no llegaron, bueno, pueden ver lo que se perdieron en la grabación. Esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Como les puse ya en el grupo en el chat, comienza el jueves 8 de febrero y culmina el jueves 25 de julio. ¿Ok? Estamos hablando de 25 clases, 6 meses, 50 horas de clase. Dura el círculo. Como dice Nelson, uno piensa que es mucho, pero hace poco vimos y ya pasamos, ya faltan menos de 3 meses a los que están ahorita y ya ellos quieren seguir para el segundo, ¿no? Entonces ya eso es cuestión de cada grupo también. No es un requisito, como que bueno, si hacen el primero tienen que hacer el segundo. No, eso depende de cada grupo. Así como ellos fueron los que pidieron el círculo, porque ellos venían haciendo los talleres con Nelson y ellos mismos dijeron, ajá, ¿y qué vamos a hacer? No nos vas a abandonar. Entonces yo le dije a Nelson, bueno, Nelson, vamos a traernos el círculo de la cucaracha que tú dabas allá en la ONG. Ahí tienen toda la información. La inscripción son $50, es una forma de comprometerse con el cupo, pues, porque antes hacíamos, no en el círculo, en otras actividades largas, no había inscripción y mucha gente, bueno, sí, yo quiero el cupo. Y cuando faltaban 2 semanas para iniciar, no respondían, ¿no? Entonces es una forma como de comprometerse y ya uno saber, porque a veces los cupos están reservados y hay gente interesada a última hora y uno dice, no, ya se llenó, ya no hay espacio. Y después, cuando iniciamos, 2, 3 personas nos quedaron mal, ¿no? Entonces, por eso, esa inscripción, ¿no? Y al final de ese mensaje, les coloqué el correo electrónico y el teléfono, el WhatsApp. Ustedes chatean en ese WhatsApp y les van a contestar con la información para métodos de pago. Si están en Venezuela, pueden pagar en efectivo allá. Si están fuera de Venezuela, por PayPal. Es bastante fácil el sistema de pago, ¿no? El costo también está allí. No hay diferencia. Un taller con Nelson cuesta, los talleres en Imago en general cuestan $100 4 clases, o sea, $100 el mes. Esto cuesta exactamente lo mismo a excepción de la inscripción, ¿no? Y ahí están los métodos de pago. También, a diferencia de muchos programas en otros lugares que te cobran todo el monto completo, aquí se puede pagar en 3 partes, ¿no? Y ahí lo pueden ver cómo se especifica cómo se va a dividir el pago. Ok, cualquier otra pregunta que tengan, estamos a la orden. Una cosa importante, se crea un grupo de WhatsApp donde están todos los inscritos y no solamente van a estar 25 clases viendo a Nelson. Cualquier información, Nelson siempre da su correo, envían información a ese grupo, cualquier pregunta que tengan, pregunta por allí. O sea, son 6 meses en contacto permanente, ¿no? Donde la gente va avanzando y sigue intercambiando ideas y proyectos y trabajando en ese grupo también. ¿Ok? El grupo donde ustedes están,
ahora que se abrió para la charla, lo vamos a dejar abierto una semana más, por si surge cualquier pregunta, cualquier duda, después lo eliminamos, porque si no tendríamos 200 grupos en nuestros celulares, ¿no? Y bueno, en caso de reservar, avisan y escriben, como les dije, en el correo o en el WhatsApp, y ahí pueden reservar su cupo, ¿ok? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido y un gusto verlos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Después envío la grabación por el grupo, por si quieren compartirla o lo que deseen, ¿no? Y estamos abiertos. Sé que no pueden chatear allí, se me había pasado comentárselo, porque en grupos anteriores se metía gente haciendo publicidad de cosas, ¿no? Mandando cosas piramidales y cuestiones. Entonces decidimos cerrar el chat al público y solo podemos chatear el WhatsApp de Mago, el mío y el de Nelson. Entonces, cualquier pregunta pueden chatearme a mí directamente o al WhatsApp de Mago, preferiblemente, ¿no? ¿Ok? Bueno, Bueno, muchísimas muchas gracias. Buenas gracias. noches. Encantado. Buenas Chao, noches. Nos vemos. Muchas chao. gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, Bye. gracias. Chao, Gracias. chao, chao, Franco. Chao. Chao, Chao. gracias.